Soy alumna de sexto de básica de la institución Sol en los Andes. Mi grupo es el número 4 y mi tema es la construcción de triángulos con regla y compás. ¿Qué son los triángulos? Los triángulos o trígonos son figuras geométricas planas, básicas, que poseen tres lados en contacto entre sí, en puntos comunes denominados vértices. Su nombre proviene del hecho que posee dos ángulos interiores o internos, formados por cada parte de líneas en un mismo vértice. Ahora vamos con las partes del triángulo. Estas son las vértices, los lados y los ángulos. En los ejemplos de la vida cotidiana podemos encontrar estructuras arquitectónicas, como por ejemplo el Museo Louvre de Francia. ¿Sabían que este museo está hecho en forma de triángulo? Y también en la Cometa encontramos diferentes tipos de triángulos. También podemos realizar ejercicios con los triángulos. Vamos allá. Mi ejemplo del triángulo con la regla y el compás. Primero debemos calcular los 8 centímetros. Luego, en cada costado debemos poner A y B. Luego vamos a situar el A con el B. Hacemos un semicírculo y ahora vamos a hacer del B al A. Este nuevo ángulo lo vamos a llamar C. Y ahí hacemos el triángulo con la regla del A al C y ahora del B al C. Así es mi ejemplo. Y ahora vamos a hacerlo con los collares de sorbetes. Vamos a situar los sorbetes en un mismo espacio. Aquí tenemos un triángulo. Mi compañero Francisco Paz, que le va a extender el tema sobre los triángulos. Compañero y profesor, hoy les voy a hablar sobre cómo reconocer un triángulo. Un triángulo es un polígono de 3 lados, es decir, una figura plana de 3 lados. La suma de los ángulos del triángulo interno es de 180 grados y la suma de los ángulos exteriores de un triángulo es 360 grados. Como figura geométrica tiene sus lados unidos en puntos llamados vértices. Cada uno de vértices tiene un ángulo. Aquí les muestro un ejemplo. Vértices, ángulos y lados. Muchas gracias y le paso el paso a Ronald Peralta. Estimado Mateo Enrique Sánchez, les saluda Ronald Peralta, nuestro equipo 4, triángulos. Construcción de un triángulo conociendo los 3 lados. Se representa un segmento de medida igual al primer lado. Desde cada extremo del primer lado se traza una circunferencia de radio el valor del segundo y tercer lado. El triángulo tiene por vértices los extremos del primer segmento y una de las intersecciones de las circunferencias. Construcciones de un triángulo conocido los 2 lados
y el ángulo comprendido entre ellos. Se representa uno de los segmentos, se traza el ángulo que forman los lados. Se lleva el segundo lado conocido sobre el lado del ángulo. Basta con unir los extremos de los dos lados para construir el triángulo. Construcción de un triángulo conocido el lado de sus dos ángulos contiguos. La suma de los dos ángulos conocidos ha de ser menor de 180 grados. Se construye el lado conocido. Desde cada uno de los extremos, el lado se traza los ángulos dados. La intersección de los lados de los ángulos es el tercer vértice del triángulo. Es importante destacar que siempre se necesitan tres datos para no poder construir un triángulo. Voy a realizar mi ejercicio de la vida cotidiana. Un alpinista escala el volcán Chimborazo, que forma un ángulo agudo con respecto al plano horizontal. Cuando el alpinista asciende 50 metros, llega a una altura de 30 metros. ¿A qué altura se encuentra el alpinista cuando recorre los 75 metros? Voy a encontrar la altura. 30 por 75 metros sobre 50. Estos dos números los multiplico y me da el resultado 2250 sobre 50. Estos dos números los divido y me da un total de 45 metros. Quiere decir, el alpinista recorrió 75 metros, pero tuvo una altura de 45 metros. Gracias, profesor, por su atención. Mi compañera Pincay. Profesor, buenos días, compañero. Mi nombre es Catalina y soy de sexto año de básica. Mi tema de hoy es el triángulo. El triángulo es un polígono conformado por tres lados, así como por tres vértices y tres ángulos interiores. La clasificación según sus lados. Tenemos el triángulo equilátero, el triángulo isósceles y el triángulo escaleno. El triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales, es decir, los tres lados son de la misma longitud. El triángulo isósceles tiene sus dos lados iguales y el otro no es igual. El triángulo escaleno tiene sus tres lados diferentes, es decir, distinta longitud. Ejemplo, este columpio tiene dos triángulos isósceles. En sus extremos, si el ángulo diferente mide 80 grados, ¿cuántos mide los dos otros ángulos? Aquí tenemos un columpio y aquí están sus dos triángulos isósceles. Estos son sus ángulos. Los triángulos miden 180 grados y ya tenemos el ángulo diferente que mide 80 grados. Restamos 180 menos 80 grados, nos da igual a 100 grados. Estos 100 grados los dividimos para dos ángulos que faltan 100 dividido para 2 nos daría 50 grados y 50 ángulos. Gracias. A continuación, mi compañero Kimi. Buenos días, licenciado y compañero. Yo soy Kimi, alumno de sexto grado, y hoy voy a hablar sobre clasificación de los triángulos según sus ángulos. Existen tres clases de triángulos según sus ángulos, los cuales son: triángulo rectángulo, está formado por un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Los lados que forman el ángulo recto son catetos y el otro lado hipotenusa. Vamos con el triángulo octángulo, está formado por tres ángulos interiores agudos, es decir, menores de 90 grados. Vamos con el triángulo obtusángulo, está formado por un ángulo obtuso, es decir, mayor de 90 grados. En la vida diaria podemos observar el triángulo rectángulo en una escuadra, la cual nos ayuda a realizar trazos.
También observamos triángulos en algunas señales de tránsito informativa, como peatón, cruzando, hombres trabajando, triángulos de las Bermudas. En la comida también tenemos formas triangulares, como por ejemplo la pizza, la sandía o un sándwich. Gracias, licenciado, espero que le guste mi video y le doy paso a mi compañero. Compañero, yo soy el estudiante Fran San Pedro de sexta y la institución están en los Andes. Hoy le voy a enseñar la construcción de un triángulo con un compás. Los materiales son un lápiz y un compás. Lo que hay que tener aquí lo primero son las medidas de... Yo tengo aquí la medida de 7 centímetros, 7 centímetros y 7 centímetros. Y después hay que hacer aquí, con el primer centímetro que me dio, hacer la base del triángulo. Y aquí hay que poner los vórtices, vórtice A y vórtice B. Y después, con el segundo centímetro que me dio, hay que abrir el compás de 7 centímetros y poner en el vórtice B. Y hacemos la mitad de un círculo. Y así mismo con el vórtice A. Y después con una regla, después hay que poner un vórtice C. Y después con la regla hay que poner el vórtice C con el vórtice A. Así mismo con la otra sucesión. Y después hay que ver de cuánto nos dio aquí en la línea. Y en la primera línea nos dio 6 centímetros. Y en la otra también nos dio 6 centímetros. Gracias. Y a continuación, mi compañero Matías Ruiz, que le va a enseñar la construcción de un triángulo con regla. Para culminar nuestra exposición, profesor y compañeros, les voy a explicar un tema no menos importante, que es cómo construir un triángulo utilizando una regla. Al ver un triángulo en cualquier lugar, podemos pensar que es fácil de hacerlo, pero existe una condición básica para construirlo, y es que la suma de los dos lados más pequeños deben ser mayor al lado más grande. Por ejemplo, imaginemos que en un negocio de cerámicas desean formar triángulos para sus ventas, pero tienen trazos de rectas de diferentes medidas. Muy buenos días, ingeniero Ruiz. Muy buenos días, don Giovanni. ¿Qué desea? A ver si usted me puede ayudar hoy. Le traigo aquí unos trozos de cerámica. Sí, que necesito hacer unos triángulos para mi negocio. Y ya como usted sabe bastante de sumas y medidas, quisiera ver si me ayuda. Yo no tuve un profesor en la escuela que me enseñara matemáticas bien, como usted sí lo tuvo. Y entonces ya, para ver si me ayuda. Ya, sí lo ayudo. Aquí le entrego. Muchas gracias. Me voy porque mi negocio los he botado. Pase bien, buen día. Ya, chao, don Giovanni. Aquí tengo un trazo de 3 centímetros. Aquí tengo otro de 4 centímetros. Y aquí tengo otro de 10 centímetros. ¿Será que se puede construir un triángulo? Recordemos que la condición básica es que la suma de los dos lados más pequeños deben ser mayor al lado más grande. Sumemos. 3 centímetros más 4 centímetros nos da 7 centímetros. Dice que
dice que la suma de los dos lados más pequeños debe ser mayor al del lado más grande. Y no lo es. Por lo tanto, el triángulo no se formará. Vamos a comprobarlo. Como vemos, no se unen sus lados más pequeños, por eso no se formó un triángulo. Vamos a ver con otros trazos. Aquí tengo uno de 16 centímetros. Aquí tengo otro de 19 centímetros. Y aquí tengo otro de 30 centímetros. Sumamos 16 centímetros más 19 centímetros nos da 35 centímetros. Y vemos que la condición básica sí se cumple y sí se construye un triángulo. Porque el resultado es mayor al lado más grande. Vamos a comprobarlo. Recalcar, profesor y compañeros, que la forma que vaya tomando el triángulo será por cómo se construya y puede ser un triángulo equilátero, isósceles o escaleno. Soy Matías Ruiz y esta ha sido mi participación en el grupo número 4 con el tema triángulos. Gracias por su atención.